Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, estoy muy contento de que estés aquí y es que hoy te voy a enseñar a crear este módulo de inventarios, es el manejo de inventario, es decir, saber qué cantidad tiene disponible para venta o cuánto está por llegar, cosas por el estilo. Seguramente tu emprendimiento, si es mayor al mío, pues no va a cumplir las expectativas, pero recuerda que aquí yo te doy la base y tú vas a implementarlo. También si tu emprendimiento es mucho más grande, pues necesitarás buscar una herramienta que se acople más a tu operación. De momento yo te voy a enseñar cómo lo implementé. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si yo te puedo resolver algo de tu operación, ¿vale? También si eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte para que emprendas conmigo tecnológicamente. Recuerda que esta comunidad binaria nos ayudamos todos y a ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Pues vamos a nuestro AppSheet. Recuerden que estamos ocupando Google Sheet, donde tenemos nuestra hoja de cálculo y yo ya agregué esta nueva pestaña que se llama Production, y este Production ID yo les voy a enseñar a hacer este consecutivo ahorita en unos instantes. Y bueno, tenemos la fecha en cuando se hizo esta producción de este producto y cuánto es lo que tiene, ¿no? Y tenemos la referencia, que es como un lote de producción. Entonces aquí vamos a ir incrementando cuánto tenemos disponible y ahorita yo les voy a mostrar cómo es que vamos a calcular nuestro stock. Entonces, ya que tenemos nuestra producción, seguramente ustedes tienen más o pueden tener menos, pero vamos a ir a nuestro AppSheet y vamos a darle clic en Data, New Table, y ya nos va a identificar nuestra nueva tabla. Vamos a agregar esta tabla, se está agregando con todas las columnas. Vamos a darle clic en, bueno, ahorita que cargue le vamos a dar clic en Columns para verificar todas nuestras columnas. Son las mismas que tiene mi hoja de cálculo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es referenciar mi producto. El product, ¿dónde está? Production, no, este no es, está seleccionando mal mi tabla, entonces production, columnas, perfecto, y el product ID le voy a dar clic en type y voy a buscar de tipo referencia y va a ser referencia a todos mis productos, ¿vale? Voy a darle clic en don't, ok, aquí en initial value se va a quedar como today, está bien. Y en Production les voy a enseñar a hacer el folio consecutivo. Van a darle clic aquí en Initial Value, le van a dar clic, se va a abrir esta pestañita y aquí van a borrar esto y le van a dar esto, que se lo dejo en la descripción del video. Yo le estoy colocando un prod, es decir, va a concatenar esta palabra prod, 3 ceros y un consecutivo, 001, 002, 003 y así consecutivamente. Le voy a dar clic en Save. Yo se lo dejo esto en la descripción del video, no se preocupen. Voy a darle clic nuevamente en Save y ya que está mi data armada, voy a ir a UX para generar mi vista. Voy a darle clic en New View y aquí le voy a dar Production. Voy a seleccionar mi vista o mi data y de tipo Table, muy bien. ¿Y qué más puedo agregar? Bueno, que aparezca en mi menú porque ya está muy saturado acá. Entonces va a aparecer, voy a darle clic en Save para que se refresque mi AppSheet. Muy bien. Entonces ya que está sincronizada, voy a verificar que me aparezca en esta parte. Perfecto, Production, y ya me está obteniendo todos mis datos. Muy bien, entonces aquí voy a cambiarle la forma de agruparla porque quiero agruparla por fecha de producción y de manera descendente, es decir, quiero saber qué se produjo actualmente o lo más reciente. Y aquí en Column Order le voy a dar clic en qué orden quiero mis columnas. Pues me importa el Product ID y me interesa el Quantity y probablemente la referencia. Voy a darle clic en Save. Aquí como la columna se llama Reference, voy a verificar únicamente mi data, que no me haya movido mis tipos de datos. Ok, por ejemplo aquí es texto, date, de referencia, y aquí le voy a dar texto porque me lo está detectando como un enum. Voy a darle Save. Se está guardando. Voy a regresar nuevamente a UX y lo que voy a hacer es que aquí voy a darle clic en Display y voy a buscar algo relacionado con Chef.
porque pues nosotros hacemos salsitas, ¿no? Ya aquí se debe ver actualizado, perfecto. En display name lo voy a poner en español, producción o elaboración, como ustedes quieran. Le voy a dar clic nuevamente en save y perfecto, ya tengo mi producción lista. Entonces es aquí cada vez que nosotros hagamos nuevos productos, nueva producción, es decir, se me está acabando, no sé, la salsa Tampico, vengo aquí en production y voy a agregar producción, por así decirlo. Para eso, para no afectar mis datos, voy a agregar una nueva salsita. Entonces supongamos que tenemos la salsa macha, la vamos a identificar como SM y vamos a ponerle aquí salsa macha. El precio que va a tener ese producto es de 25, no tiene detalle ni imagen por el momento. Vamos a darle save y ya se generó mi nuevo producto, ¿vale? Entonces voy a generarle producción a ese producto. Entonces vamos a darle production. Entonces yo cuando le doy clic aquí en plus, fíjense que ya me da un autonumérico, o bueno, prod 0013, que es el consecutivo, ¿verdad? Y el product, cuando yo elijo, ya necesito ver mi nueva salsa macha. Y aquí me dice cuánto vas a producir. Supongamos que producimos 25, ¿ok? Y el lote es, por ejemplo, lote binario. Un ejemplo. Le vamos a dar clic en save. Muy bien, entonces ya podemos decir que el producto de salsa macha no tiene imagen. Que bueno, aquí voy a editarlo porque debe ser lote binario. Voy a darle clic en save, perfecto, y entonces aquí ya se va a ver pues mi producto que tiene 25. Muy bien, hasta aquí solo le di existencia a este producto, ¿verdad? Pero aquí todavía no sé cuánto tengo de stock, entonces para eso vamos a ir a productos y yo me las ingenié aquí para ver cómo iba a resolver o cómo iba a calcular mi stock. Entonces yo voy a agregar aquí otras columnas que se llama production, es decir, aquí se va a ver sumado todo eso, ¿verdad? Todo lo que tenga de producción. Aquí me está mostrando 25. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Porque cuando voy a mi salsita, seguramente le puse precio de 25, ¿ok? Le voy a poner 55 para que no me cause confusión con el número de mi producción, que son 25 y mi precio es de 55, perfecto. Entonces vean qué rápido se actualiza. Entonces aquí tengo production, es decir, cuánto es lo que produje. Voy a poner otra que se llama orders y otra columna que se llama stock y otra que se llama min stock. Ahorita les muestro para qué quiero cada columna, ¿verdad? Entonces aquí en producción, es decir, se va a ir acumulando cuánto es lo que he producido. En orders, cuánto es lo que he vendido. En stock, cuánto es lo que tengo disponible para venta y cuánto es el mínimo permitido para que no me quede sin stock. Muy bien, ahorita todo está en blanco, entonces vamos a iniciar con calcular pues toda mi fórmula de producción, es decir, todo lo que produje. Muy bien, entonces toda esta será una suma. Por ejemplo, si yo quiero saber todo lo de salsa Tampico de 250, entonces necesitaría ir a filtrar todo esto de salsa Tampico de 250 para hacer esta suma, ¿verdad? Entonces voy a hacer, aquí yo le dejo también en la descripción del video todas estas formulitas. Va a ser un sumar si, ok, sumar si encuentra el product ID, ok, aquí estoy colocándole, vas a ir a encontrar de la pestaña production en la columna C, es decir, esto que es mi production ID. Si encuentras dentro de este producto, en este caso A2, pues vas a regresar la columna D. ¿Qué es la columna D? Pues es mi quantity, vas a sumarlo. Entonces, ahí se podría decir que encontró 83. Si yo desplazo esta fórmula, pues me va a mostrar todo sumado, ¿verdad? Algo muy parecido voy a hacer con la suma de todas mis ventas. Muy bien, pero aquí en vez de ir a production voy a ir a mi order details. Entonces para eso voy a darle igual una fórmula, sumar si, order details, aquí es C. ¿Por qué? Porque order details en la columna C es el producto, ¿verdad? Que es la clave de mi producto. Vas a sumar si encuentras este producto
pero ¿qué va a sumar? Todo lo de la columna D. Entonces vamos a ver que él tiene la columna D, pues es la cantidad que vendimos, es decir, la resta. Entonces se podría decir que hemos vendido de salsa Tampico 250, 57. Entonces arrastro y efectivamente este producto no he vendido nada. Ahorita vamos a hacer esa prueba. Entonces el stock está muy sencillo, entonces vamos a seleccionar aquí un igual y vamos a hacer la resta de lo que produje o lo que compré, si su emprendimiento es de compra y venta, y le restan lo que han vendido, ¿no? Entonces le voy a dar aquí que me autocomplete y entonces el stock que tengo se podría decir que es de estos dos productos, ya no tengo nada, seguramente los tengo descontinuados, pero de este producto tengo 25 y aquí puedo dar el mínimo de stock porque sabemos que todos los productos no se venden por igual. Entonces podría decir que la salsa Tampico, mi mínimo de stock es de 15 y así voy a ir configurando mi stock mínimo, ¿no? Entonces de esta manera yo voy a tener aquí, por ejemplo, no se vende tanto esa salsita y voy a darle aquí el stock de 5, esto lo dejo en 0. Perfecto, entonces ahora cuando se agregue una nueva producción pues se debe sumar aquí, o si en orders se vende algo pues debería restarlo, ¿no? Para tener en cuenta esos campos pues necesito yo ahora aquí en mi data, en mi tabla de productos, regenerar nuevamente mis columnas porque ya se agregaron, ¿no? Entonces voy a ir aquí en products y le voy a dar clic en regenerate structure, are you sure? Le vuelvo a dar clic ahí y ya ahora voy a tener los campos que acabo de agregar, ¿no? Que no debería editarlos ninguno más que el mínimo de stock, que es la configuración que más adelante les voy a enseñar para qué nos sirve. Entonces voy a deshabilitar, pues probablemente no quiero saber cuánto he producido, solo necesito saber cuánto de stock. Voy a quitar todo esto. Esto sí lo voy a poder editar, ¿verdad? Y mostrar. Esto únicamente lo voy a mostrar, perfecto. Esto también. Y de esta manera guardo y vamos a probar si es que ya mi inventario es muy fluido. Muy bien, binarios, pero ahora les voy a mostrar cómo se ve desde aquí. Entonces vamos a ir a Production y ya puedo saber que, bueno, mi salsa tiene 25 todavía. Entonces, o bueno, de producción 25. Cuando voy a mis salsitas y veo ese nuevo producto, puedo decir que el mínimo de stock es 5 y tengo un stock de 25. Entonces es muy bueno. Voy a generar un nuevo pedido para ver cómo es que se resta, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo un pedido ya previamente generado sin ningún producto. Entonces voy a agregar el producto, le voy a dar que vendí salsa macha, que vendí, ¿cuánta les gusta? Les gusta 20 para que me queden, bueno, le voy a decir que vendí 18 a un precio de 55. Le voy a dar clic en save, perfecto. Y entonces cuando yo voy a ir a mi salsita y veo, pues me dice que mi stock es de 5. Entonces ya podemos ver que se está restando. Voy a agregar un pedido más para otra prueba, cliente binario. Voy a darle, bueno, que esta se pagó por transferencia. Le voy a dar clic en save. Selecciono nuevamente ese producto. Le voy a dar clic en add y selecciono nuevamente mi salsa macha, ¿verdad? Le voy a decir que se vendieron 3. Le voy a dar clic en save. Ahí se está mostrando en forma gráfica, pero voy seguramente se está ahí modificando alguna configuración, pero ahorita vemos. Lo más importante aquí es que esté restando mi stock. Por ejemplo, ahí ya tengo 4 en stock, perfecto. Entonces si yo agrego producción, que es lo que hace el incremento, entonces voy a decir producción de qué hice. Pues hice salsa macha. ¿Cuánto hice? Pues 10 más, ¿no? Entonces voy a decir nuevo lote. Vamos a darle clic aquí en nuevo lote. Le voy a dar clic en save, ya se guardó. Le voy a dar sincronizar y voy a consultar nuevamente cuál es mi stock. Entonces ya vemos que se aumentó a 14. Es una manera pues de ver prácticamente cuál es nuestro inventario físico. Obviamente si ustedes tienen bodegas o algunas especificaciones de algunos, si tienen un inventario pues más amplio y tienen seccionado, pues pueden implementarlo aquí. Yo aquí obviamente como voy iniciando con mi hermano, pues es de una manera muy basic.
Entonces, mi binario, espero que no te haya confundido y te esté aportando muchísimo. Entonces es así como vamos a ver la parte de inventarios. Cuídate mucho, mi binario. En el siguiente video te voy a enseñar a generar alertas de stocks, ¿vale? Para cuando ya se te esté acabando tu stock, pues te mande una notificación. Cuídate mucho, mi binario favorito.